Bienvenidos amigos a su canal Mechanic Custom. ¿Recuerdan este elevador para sus Hot Wheels Custom que tenía ciertas fallas? En este video las vamos a corregir. Gracias a todas sus ideas y sugerencias de qué podíamos hacerle. Una de las fallas es que tenía poca potencia. Si le poníamos un Hot Wheels con bastante peso, se forzaba mucho. Ahí lo podemos ver. Y otra de las fallas era que vibraba mucho al levantar los carritos. Y eso hacía que se cayeran de la rampa. Y como con el primer video no quedé conforme con su funcionamiento, vamos a corregirlo. Porque los Mechanic Custom deben de funcionar como debe de ser. Lo primero que le hicimos fue quitarle velocidad a las piezas que levantan los carritos. Se hizo un poco más lento, pero más potente. Y para probarlo vamos a utilizar el mismo Custom Hot Wheels que usamos al principio, esta Chevy azul. Este es un poco más pesado de lo normal por las modificaciones que le hicimos. Como podemos ver amigos, se hizo un poco más lento el subir y el bajar, pero tiene más fuerza. Amigo, te invito a que veas el video anterior de cómo hacer un elevador casero para tus Hot Wheels Custom. Y solamente hay que añadirle estas pequeñas mejoras que le hicimos. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Otra de las mejoras que le hicimos fue quitarle la vibración, o por lo menos la más vibración posible. Hay que tomar en cuenta que este mecanismo lo realizamos artesanalmente, no lo hicimos con maquinaria, entonces su funcionamiento no es tan perfecto, pero cumple con su misión. Para solucionar lo de la vibración, me sugirieron ponerle foamy en la parte de arriba para que amortiguara un poco, pero como yo no quería darle más altura, se lo puse por la parte de abajo y uní las dos piezas que levantan el carrito. Y así se corrigió lo de la vibración. Y otra cosa que nos ayudó mucho con la vibración y la potencia fue dejarle este motor SG90 un poco más lento. Y ahorita vamos a hacer el comparativo con el anterior y con este que ya está actualizado. Aquí podemos ver que funciona más lento que este que fue el original que hicimos. Este funciona más rápido. Y a mayor rapidez, menos fuerza y más vibración. Amigos, muy agradecido con todos ustedes por su gran participación, de sus ideas y sugerencias de cómo solucionar este mecanizado. Y nuevamente los invito a que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Entonces, recapitulando, para que funcione bien este elevador, hay que dejarle la transmisión un poco más lenta y unir los brazos que suben los carritos con un foamy para que le dé más estabilidad. Y ahora sí amigos, que funcione como debe de ser. ¿Qué opinan amigos de las mejoras que le hicimos? No olviden dejarme sus comentarios, porque recuerden que son muy importantes para mí. No olviden suscribirse amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.